buen día, ¿cómo les va? Bendiciones, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Bendecido, hermoso día, ¿sí? Hermoso día. No sé si vieron la luna anoche, qué maravilloso, ¿no? Para recordar cuando nuestro Padre Celestial dice allí en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14, que Él creó estas dos grandes lumbreras, ¿no? La luna, el sol y los demás astros, para marcar fechas, para marcar temporadas, para marcar ciclos. Así que anoche cuando veíamos la luna llena nos acordamos de eso, ¿no? de los ciclos de nuestro Padre Celestial, de los periodos de tiempo, ¿sí? Que nuestro Padre Celestial establece, define para con sus hijos, para que podamos caminar en un trazo profético, para que podamos caminar en una línea profética, no yendo para donde yo creo, no haciendo lo que a mí me parece, sino sabiendo que hay algo ya trazado, que hay algo ya definido, y es por donde debo caminar. Allí en el libro de Isaías, nuestro Padre Celestial dice, así como bueno, no recuerdo ahora, pero el Padre Celestial dice que mis caminos están lejos de los suyos. Yo no pienso como ustedes piensan, sino que poder encontrar, pero por sobre todas las cosas dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, para que Él me ponga, me enfrente, me dirija, ¿no? Por el camino por el que tenemos que andar. Siempre hago énfasis en el Salmo 32, versículo 8, donde nuestro Padre Celestial dice, te mostraré, te voy a mostrar, te enseñaré el camino por el que tienes que andar. Él dice, te haré entender. Otras versiones dice, te revelaré. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con que hay cosas que nuestro Padre Celestial nos tiene que revelar para que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta. El abrir, el que se me abran los ojos no depende de mí, obviamente. No es algo que yo hoy decida, que ese velo me sea quitado, sino que es algo que nuestro Padre Celestial propicia, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Y en esto yo daba un ejemplo anoche cuando decía que en el caso de estos terroristas que impactaron sus aviones contra las Torres Gemelas, ¿no? Que eran personas ejemplares, ¿sí? Con un excelente estilo de vida, con una vida social sin ningún problema, con sus actividades diarias eran cotidianas, normales, pero que de pronto un día, no sé, reciben un llamado, un mensaje, vaya a saber no cómo, pero que ese día saben que para eso nacieron, que tienen un propósito que cumplir, que tienen algo definido que hacer, por lo cual, ¿sí? están en ese lugar. Así que de la misma manera muchas veces nos pasa a nosotros. Hay un momento en nuestra vida que nuestro Padre Celestial permite que nuestros ojos sean abiertos, que podamos entender cosas que antes no entendíamos, podemos conocer cosas que no conocíamos, ¿no? Y tiene que ver con el entendimiento y el conocimiento que nuestro Padre Celestial nos da de su verdad, pero también de aquel propósito que tiene que cumplirse, del cual somos parte, ¿sí? Nati, ¿cómo estás? Buen día, bendecidos. Esposa mía, bendecido día también. Bendiciones. ¿Se entiende, no? Bueno, yo quiero de alguna manera cerrar esta serie de los desconocidos que nadie conoce, no porque no haya más nada que hablar al respecto. Podríamos estar tiempo y tiempos hablando de esto, y la verdad que es algo que me gusta muchísimo, porque somos esos desconocidos. Esta generación, muchos de esta generación son esos desconocidos que muchos no conocen, ¿no? Pero que llegará el momento donde nuestro Padre Celestial te ponga por encima, para que esa luz, por encima me refiero, ¿no? Haciendo referencia a cuando el Padre Celestial dice, no, una luz no se pone debajo de la cama, no se pone debajo de la mesa, o no se le pone, el original dice, no se le pone un cajón encima, un cajón que venga
que venga a tapar aquella luz, ¿no? Sino que al contrario, se pone por encima, se levanta, ¿no? Se pone por encima de la mesa, por arriba, para que pueda iluminar. Y de la misma manera, estamos siendo preparados, entrenados, capacitados, como siempre digo, para que llegado el momento podamos ser ubicados según el plan y el diseño de nuestro Padre Celestial, según tu propósito específico dentro de ese plan. Recuerden que nuestro Padre Celestial tiene un macro plan sobre todo el planeta, pero que cada uno de nosotros tenemos en ese macro plan un lugar específico, una asignación, una tarea, un trabajo específico que hacer, ¿no? Donde un poco lo que haga yo, otro poco lo que hagas vos, ¿sí? Caminamos, vamos y le damos forma a ese macro plan que nuestro Padre Celestial tiene. Susana, ¿cómo estás? También buen día, bendiciones, Shabbat Shalom para vos también. Así que bueno, gente, vuelvo a decir, hoy vamos a cerrar con esto. Hay muchísimo más, podría ser la parte 5, 6, 7, 100, 120, porque hay mucho que hablar y hay muchos ejemplos en la Biblia, gente. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia que nos reafirma esto, que viene a corroborar esta profecía de que el Padre en este último tiempo iba a levantar desconocidos. Y hoy me quiero centrar en el caso de alguien que lo leí hace mucho tiempo y me llamó bastante la atención, y tiene que ver con lo que muchas veces nosotros vivimos, nosotros pasamos. Cuando nuestro Padre Celestial habla de que va a llegar el momento donde tal vez tengamos o se va a destruir y a tirar por el piso y se va a pisotear nuestra reputación, y qué tan dispuestos estamos para eso, qué tan dispuestos estamos en el caso que la sociedad venga a despreciarte, que la sociedad venga a dejarte de lado, ¿no? Hay una palabra que se me fue. Bueno, ya me va a salir, ¿no? Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos a pasar por aquello? Bueno, a veces no estamos dispuestos. A veces nos imaginamos un poquito a qué vendría a ser aquello y uno dice, no me gustaría, no me gustaría pasar por eso, no me gustaría pasar por situaciones parecidas. Pero déjame decirte que si es parte del plan de Dios para tu vida, así como lo fue para mi vida, vamos a pasar por ciertos rechazos. Esa es la palabra que estaba buscando y que no recordaba. Vamos a sufrir cierto rechazo, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta. Hay una analogía bíblica, no una analogía, una parábola, donde el Padre Celestial dice que jefe, que rey sale a la guerra sin tener en cuenta primero lo que tiene, sin tener en cuenta primero los recursos con los que cuenta, para ver si va a poder ganar esa guerra o no. Hace un inventario de pronto de lo que tiene. Entonces él calcula y dice, sí, con lo que tengo yo soy capaz de ganar esta guerra. Si no, me quedo piola, me quedo quieto. De la misma manera nosotros, gente. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que no entender, sino conocer la historia de nuestro pueblo. Recuerden, y Romanos 11 nos habla acerca de que nosotros como olivos silvestres hemos sido injertados en el olivo natural para venir a ser parte del pueblo de Dios, ¿sí? Venimos a ser parte de esa familia, como si hubiéramos nacido ahí, como si toda la vida hubiéramos pertenecido ahí. Así te hace sentir el Padre, como si hubieras pertenecido ahí toda tu vida, como si jamás hubieras salido de ahí, como si jamás hubieras estado en otro lado. Entonces debo entender que
cuando yo leo la Biblia con una mirada profética, pero también conociendo la historia, el contexto, ¿sí?, en el que se vivió en aquel momento, entonces voy a entender muchas cosas y voy a relacionar muchas cosas que a mí me han pasado, que a nosotros nos han pasado. Vamos a poder entender, gente, que somos Israel, que el Señor le dio su palabra, que el Señor le dio su Torá, su enseñanza, que Dios le dio su mensaje a un pueblo que Él escogió, a un pueblo que Él se formó, al pueblo hebreo. Esto lo habíamos hablado hace mucho tiempo, que la palabra hebreo tenía que ver con quien cruzaba, ¿no?, con quien pasaba de un lugar al otro. En el caso de Abraham, que se lo considera como el primer hebreo, ¿sí?, él tuvo que venir de las tierras de Ur, ¿sí?, y para llegar a la tierra que luego le iba a ser prometida, o a la tierra que el Señor le dijo que le iba a dar, tuvo que cruzar el río. No me acuerdo ahora, hay mucha historia al respecto, no me acuerdo ahora si fue el río, no, creo que Éufrates y Tigris no, porque creo que corren de norte a sur, me parece. Pero él tuvo que pasar por un río, ¿no?, que atravesaba de este a oriente, de este a occidente, ¿no? Y el término hebreo tenía Ebrahim, creo que es en sí la palabra que se utiliza para designar luego el término hebreo, tenía que ver con cruzar el río. El que cruza el río, el que cruza del otro lado, el que pasa del otro lado, ¿no? Entonces, Abraham fue el primer hebreo, Abraham fue el primero que cruzó del otro lado, ¿no?, para seguir lo que el Señor le había dicho, para que se dé el cumplimiento en él y en los suyos luego, aquello que el Señor le había hablado, aquello que el Señor le había pronunciado, aquello que el Señor le había anunciado. Entonces, él pasa del otro lado. Entonces, él a través de Abraham se crea un pueblo para sí, un pueblo hebreo, un pueblo que cruzó del otro lado. Y recuerden que vos y yo cruzamos del otro lado también desde los lomos de Abraham. Y cuando habla de lomos, bueno, eso es tremendo, ¿no? Porque cuando habla de lomos se refiere a no a la espalda en sí, sino que se refiere a la parte reproductiva, ¿no? Se refiere a la parte reproductiva de Abraham, ¿sí? Se refiere, habla de su esperma, de su espermatozoide. Qué tremendo, porque es algo loco, es algo que por ahí nos puede llegar a costar entender, ¿no? Pero ahí ya estábamos. Recuerden que el Señor le dice a Abraham, en ti, a través de ti, las simientes de la tierra, ¿sí?, serán benditas, pero a partir de ti. Y eso, wow, eso nos mueve el piso, ¿eh? Gente, porque nosotros cruzamos del otro lado, porque estábamos allí en los lomos de Abraham, ¿sí? Porque de él procedemos, de él venimos. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Saber que allí estuvimos, que a través de él cruzamos también del otro lado. Entonces el Señor le deja su enseñanza. El Señor da la legislación de su reino, del reino de los cielos, a un pueblo que Él se creó para sí, a un pueblo hebreo. Y Él dio instrucciones, dio enseñanzas, para que vos y yo hoy las adoptemos, las tomemos. Siempre digo, para que no vivamos conforme a lo que yo creo o lo que yo pienso, o lo que a mí me parece, sino que dejo todo aquello para venir a Él, para aprender lo que Él dice, para hacer lo que Él dice o estableció que debe hacerse, ¿no? Entonces, gente, tengamos muy en cuenta eso, muy, pero muy en cuenta eso, aquel contexto, el contexto de nuestro pueblo, el contexto de nuestro origen,
para que cuando veamos y leamos, repasemos, estudiemos la Biblia, nos demos cuenta de cuál es la dinámica del Padre, cómo el Padre trabaja en los suyos, con los suyos, llevándolos al cumplimiento de su verdad. ¿Por qué digo todo esto? Porque empecé diciendo que tenemos que tener en cuenta aquello. Porque si no conocemos todo esto que acabo de hacer, nosotros siempre vamos a tratar de evitar el rechazo, de hacer lo que sea para que no seamos rechazados, de hacer lo que sea para que no seamos señalados, de hacer lo que sea para que no seamos, ¿me entienden? Vamos a orar y a clamar al Padre de no pasar por aquello. Cuando a lo largo de toda la Biblia podemos ver, ¿sí?, que el Padre metía en aquello a los suyos. Nosotros estamos diciendo, Padre, no quiero pasar por eso. Pero cuando leemos muchos de los ejemplos bíblicos nos damos cuenta de que el Padre los metía ahí a los suyos. Qué loco, ¿no? O pensamos que el Padre no sabía por lo que iba a pasar Jeremías, que iba a ser tan rechazado por su propio pueblo, que iba a pasar las terribles situaciones por las que pasó. ¿Ustedes se creen que el Padre no sabía? Claro que el Padre sabía. Pero el Padre a través de Jeremías le estaba dando la oportunidad al pueblo de escuchar su mensaje, le estaba dando la oportunidad a ese pueblo de que se volvieran de su mal camino. Y sin embargo muchos no lo hicieron. Pero Jeremías cumplió con su propósito. Qué tremendo, ¿no? Porque estuvo preso, estuvo encerrado. Más de la mitad de su vida la pasó en aflicción. Fue tirado en una cisterna, en un pozo negro, podríamos decir hoy. Si trajéramos a aquello al hoy, podríamos hablar de un pozo negro, donde están todos los residuos cloacales. ¿Sí? Todas esas aguas negras, residuales. Allí estaba. Imagínense, ¿no? El Padre lo metió ahí. ¿Sí? Dentro del propósito del Padre era que Él estuviera ahí. Pero Él cumplió con su propósito. Él cumplió con su asignación. Pero cuando yo no tengo eso en cuenta, entonces yo voy a pedir, a clamar, a orar, a ayunar, para yo no pasar por aquello. Es más, si se da que paso por aquello, pienso que es Satanás que se levantó contra mi vida. Entonces llamo y clamo y me rocío con la sangre de Yeshua para... ¿No? ¿Cuántas cosas no entendemos? ¿Cuántas cosas nos queremos evitar? Que son parte, muchas veces, del plan y del propósito del Padre para con nosotros. El rechazo lo vemos a lo largo de toda la Biblia. De toda la Biblia. Y sin embargo hoy tratamos de hacer lo que sea para no ser rechazados. Tratamos de encajar. Y nos dejamos llevar, ¿no?, por este evangelio progre, este evangelio satánico que encontramos hoy, de que voy a hacer lo que sea para encajar, voy a hacer lo que sea para no ser señalado, voy a hacer lo que sea, lo que haga falta, aunque vaya en contra del plan, del propósito, de los principios de Dios, de la legislación del reino, para encajar. Eso está muy de moda hoy, muy de moda. ¿Me entiende lo que digo? Cuando leemos la historia de Jefté, ¿sí?, estamos viendo a un muchacho que nació en circunstancias complicadas, donde su papá tuvo relaciones no con su mujer, sino que tuvo una aventura con una prostituta, ¿sí? Y de allí nace Jefté. De allí nace. Entonces sus propios hermanos, los hermanos legales, los hermanos
que no habían nacido fruto de una relación extramatrimonial, sino bien en el entorno de su mamá, su papá, ellos lo echan de su casa, lo echan de su tierra, lo echan del pueblo, lo echan. ¿Sí? Y muchos consintieron en eso, lo echaron. Pero gente, nosotros leemos eso, ¿no? Nosotros leemos acerca de por lo que Jefté pasó. ¿Sí? Miren cómo nació. En las circunstancias en las que nació. ¿Y cuántos de nosotros, cuando nos enteramos, cuando alguien nos cuenta, o nuestros propios padres nos cuentan, sí, no, vos no fuiste buscado. No, vos en realidad sos hijo de una aventura que yo tuve por ahí. O sea, a muchos le ha golpeado eso. A muchos le ha hecho que aquello de lo cual se enteran ahora les cambie su vida para siempre. ¿Sí? En el mal sentido. Pero gente, hay cosas que a Dios no lo conmueven. Hay cosas que a Dios, a ver, está mal la expresión, pero para que podamos entender, hay cosas que a Dios no le importan. Hay cosas que Dios dice, hey, no importa cómo viniste. No importa si sos fruto de otra relación extramatrimonial, no importa si no fuiste querido, no importa si apareciste como ¿ah? Cuando no eras buscado, apareciste. Hay veces que el mismo Dios pareciera que fuera, no, todo es parte de un plan, todo es parte de un diseño. Y cómo Dios tiene la capacidad de poder revertir aquello. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta eso, porque eso cambiará la mirada que yo tengo de mí mismo, la mirada que yo tengo de la vida, la mirada que yo tengo, la perspectiva que tengo. Cuando yo entiendo cómo mi papá, mi Padre Celestial, y hablábamos anoche sobre cobertura, sobre paternidad, cuando mi Padre Celestial trabaja, cómo Él define las cosas, cómo a Él no se le escapa ningún detalle. Entonces nosotros leemos la historia de Jefté y decimos, pobre Jefté, Dios quiera que no me pase lo mismo. Pero, como digo, es parte de un plan maravilloso de nuestro Padre Celestial. Porque si nos vamos para atrás en la historia, si Jefté lo encontramos en el libro, en el capítulo 11 de Jueces, pero si nos vamos a los primeros capítulos de Jueces, nos vamos a encontrar el porqué de muchas cosas. Cuando no entiendas algo acá adelante, anda para atrás. Anda para atrás, revisa la historia. ¿Qué pasó por lo cual ahora sucede esto? Y miren esto qué tremendo. Jueces 2. Libro de Jueces, capítulo 2, del versículo 7 en adelante, miren lo que dice. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Escuchen. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Timatsera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Escuchen. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. La generación de Josué, la generación que vio, que estuvo viva durante el tiempo que también estuvo vivo, obviamente, Josué. ¿Sí? Toda aquella generación murió, no solamente Josué, sino toda aquella generación.
Pero miren acá lo que voy. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Jehová había hecho por Israel. Miren. Y acá cuenta, ¿no? Un poquito de aquello. Pero miren en Jueces, capítulo 17, versículo 6. Miren esto. En aquellos días se está refiriendo a la generación que se levantó post José, ¿sí? Que no conocían a Dios ni sabían de las grandes cosas que Dios había hecho por su pueblo. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Pero miren, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando leemos el libro de Josué nos damos cuenta el tremendo hombre que fue Josué en las manos de Dios. En una de las batallas, Josué dijo, Sol, párate en Abadón. Luna, párate en Ajalón. Se detuvo la rotación de la tierra para que no se hiciera de noche y Josué pudiera terminar hasta con el último de aquellos de los enemigos del pueblo de Israel. Imagínense, todo el pueblo había visto aquello. Pero cuando Josué muere y toda aquella generación muere, se levantó otra. Otra que no había sido instruida, otra que no había sido enseñada. ¿Entienden? Y como no había quien los guiara, ¿sí? Porque el rey cumplía esa función de juez, ¿sí? De alentar al pueblo, de guiar al pueblo, de llevar al pueblo, de hacer caminar al pueblo en pos del cumplimiento de lo profético, de lo establecido por Dios, como no había quien. Dice, cada uno hacía lo que parecía, lo que bien le parecía. Entonces, gente, una vez Dios me dijo que nosotros hablando de esta generación que Él está despertando, somos como hablando del juego del póker, ¿no? Somos como su as debajo de la manga. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión, no? Porque tiene un as debajo de la manga, porque tiene allí un plan, que no lo habló, que no lo contó, pero tiene un plan. De la misma manera Él me dijo, ustedes son mi as debajo de mi manga. Gente, y en este caso, ante esta situación que pareciera desesperante, que pareciera ya con lo que se daría ya final a aquel pueblo que Dios se había creado para sí, porque acá podemos ver que, porque como cada uno hacía lo que parecía, como cada uno hacía lo que creía que estaba bien, que era correcto, totalmente alejado del diseño del Padre, sus enemigos se levantaban y muchas veces los vencían. Recuerden que nosotros en Deuteronomio encontramos las bendiciones de la obediencia, que tiene que ver con que cuando sos obediente, cuando escuchás mi palabra, cuando la guardás con la intención de ponerla por obra, entonces vendrán contra ti complotados, vendrán contra ti por un camino bien armados, pero por 7 caminos saldrán huyendo delante de ti. Dice, las naciones te temerán por causa de mi nombre. Pero del versículo 15 de Deuteronomio 28 en adelante encontramos las maldiciones de la obediencia. Y donde dice todo lo contrario. Si te alejas de mí, si no guardas lo que yo establezco, si no haces lo correcto según mi diseño, según mi voluntad, entonces vendrán contra ti complotados y te van a destruir. No te van a temer, te van a venir a atacar todos los días, te van a hacer la vida imposible. Cacho querido, buen día mi hermano, bendiciones. ¿Me entienden?
Y así estaba el pueblo del Señor en ese tiempo. ¿Habían dejado de ser pueblo del Señor? Claro que no. Claro que no, no habían dejado de ser pueblo del Eterno, porque tenían su esencia. Tenían un ADN definido por nuestro Padre. ¿Me entienden? Pero había que hacer algo y Dios tenía un plan. Dios tenía un as y ese as debajo de la manga era aquel desechado. Era aquel nacido de una relación extramatrimonial. Era Jefté. Qué loco, ¿no? Entonces leemos la historia de Jefté y decimos, ay, Dios mío, no quiera que jamás me pase algo parecido. Pero hay veces que es necesario. La mayoría de las veces va a ser necesario que pasemos por algunas situaciones complicadas, porque van a venir a definirte, porque van a venir a trabajar, a gestar, a forjar un carácter, el carácter que necesitas para llevar a cabo aquello. Gente, y realmente, miren esto. Vamos para allá. Para Jueces. Vamos a leer ahí sobre Jefté. Miren lo que dice. Capítulo 11. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás de la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echaste de la casa de mis padres? ¿Por qué pues venís ahora a mí diciendo, a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad le respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces los sacó a patadas, les escupió la cara y les echó en cara toda aquella cosa que habían... No dices. No dices. Miren lo que dice. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová me los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no lo hiciéramos como tú dices. De pronto Jefté echado. De pronto Jefté desechado, echado fuera, no lo reconocen, ¿sí? Lo abandonan a su suerte, ¿sí? ¿Cómo era, amor? Que rechazan. Ahí está, gracias, cielo. ¿Ah? Lo rechazan por no ser un hijo legítimo. Y él tiene que irse. Y él tiene que irse. Y la Biblia nos relata que se juntó con hombres ociosos, con hombres de mal vivir, ¿sí? Con hombres que no tenían que ver con su entorno. Pero que todo aquello vino a forjar en él un carácter, gente. O sea, ¿por qué lo van a buscar? ¿Por qué los ancianos del pueblo van a buscar a Jefté? Porque Jefté empezó a tener cierta fama, Jefté empezó a tener cierta reputación. Y los ancianos dijeron, hey, miren esto, dice, Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Todo aquello por lo que vino a pasar,
¿sí? Aquel abandono, aquel desecho, ¿cómo era? Se me va. Rechazo. Gracias. Aquel rechazo, ¿sí? Vino a forjar en él un valor, una fortaleza, ¿sí? Que muchas veces, gente, y disculpen esta expresión porque a lo mejor puedo llegar a equivocarme, pero a veces la historia bíblica y a veces nuestras experiencias en la vida nos muestran que es así. Aquello por lo que pasamos viene a despertar un valor y un coraje que muchas veces no lo tenemos cuando somos los mimados de mamá, los mimados de papá, ¿eh? Donde te están todo el tiempo encima, donde te sobreprotegen, ¿eh? Donde no permites que te golpees, donde no permites que te falte nada, donde si abrís la boca para pegar un grito porque querés algo, ahí nomás enseguida se te da. Lo podemos ver en la Biblia, pero también lo podemos corroborar con nuestras experiencias de vida, ¿sí? Entonces Jefté, ante todo aquello por lo que pasa, de pronto hombres con un carácter definido y con un ímpetu vienen empiezan a estar con él, ¿no? Y se empieza a forjar en Jefté algo que de otra manera tal vez no lo hubiera tenido. Seguramente no lo hubiera tenido. Porque si no, el padre no hubiera tenido ese trato con él. Si no, el padre no hubiera permitido aquello por lo que Jefté pasó. O sea, era necesario que Jefté pasara por aquello, para que luego su valor y su esfuerzo fuera conocido por otros. Y dijeran, un hombre así necesitamos para que nos guíe. Un hombre así necesitamos para que nos saque adelante. Para que nos ayude a vencer o venza a nuestros enemigos que vienen a hacernos la guerra todos los días. Entonces, ¿a dónde quedan estos hijos legítimos? Estos hijos legítimos, ¿sí? Que lo rechazaron, no pudieron hacer nada ante las acechanzas de los hijos de Amón, de los enemigos de Israel. Y necesitaron traer de vuelta a aquel varón. Pero sin embargo, aquel varón, Jefté, no les echa, cuando lo van a buscar, no les echa en cara todo lo que él había vivido en el pasado. No los despide, no los ataca, ¿sí? Por todo aquello que había acontecido en el pasado, sino que él fue capaz de mirar adelante. No estaba parado en el pasado. Había solucionado su pasado. El Padre Celestial se había encargado de trabajar en él. Por eso es que muchas veces yo digo que si no entendemos cómo el Padre Celestial trabaja, cómo el Padre Celestial obra, cuando hablamos, qué lindo que es cantar, ¿no? Al taller del maestro vengo, pues él me curará. Y nos imaginamos un lugar bonito, donde él pone pañitos y donde yo recuerdo que cuando éramos chicos y teníamos catarrito, ¿no? Ese catarro, ese dolor de pecho, de garganta, mi mamá nos ponía un trapo, una sábana nos ponía sobre el pecho y nos pasaba la plancha tibia, ¿no? Y nos imaginamos eso y no, gente. No es eso muchas veces. El taller del Padre, el taller del Maestro tiene que ver con hacernos pasar por ciertas situaciones que no vienen a destruirnos. ¡Hey! No es que el Padre se olvidó de nosotros, no es que mirá por lo que estoy pasando, mirá qué desigual que es el Padre, mirá cómo está permitiendo esto, de pronto no me tiene en cuenta, ¿qué pecado habré hecho? Y cuántas cosas decimos, ¿no?
y pensamos que es injusto, y pensamos que es malo, y pensamos que tiene en cuenta más a otros que a nosotros. Sin embargo, estamos en su taller, donde en ese taller no solamente hay restauración, sino que también hay golpes de martillo, ¿sí? Donde también hay lija, hay escofina, hay fragua, hay fuego. ¿Ah? Que todo eso hace que aquel carácter, aquella esencia que el Padre depositó en tu vida, se perdiera, se mezclara, se llenara de impurezas, ¿no? Y de ideas raras a lo largo de nuestra vida. Y el Padre empieza entonces a permitir situaciones que no son más que lo que Él necesita hacer para restaurar aquello, ¿sí? Para que aflore aquello. Y una profeta muy conocida siempre dice, aprende a disfrutar el proceso, y es algo que no hacemos. No somos capaces de disfrutar el proceso, sino que renegamos del proceso, porque no nos gusta, porque ayunamos, oramos y pedimos cadenas de ayuno y oración, porque estoy pasando por aquello y pensamos que es el diablo y en realidad no. Es el taller del maestro, de nuestro Padre, ¿sí? Restaurando aquello. Restaurando en tu vida el diseño original. El diseño que Él trazó, el diseño que Él definió. Ya para vos, recuerden el Salmo 139, esto lo hablamos siempre, donde Yeshua dice, hey, mi embrión vieron tus ojos cuando yo era entretejido en lo profundo de la tierra. Y Yeshua habla de un libro que fue escrito de Él, con las obras que Él iba a hacer, aún antes siquiera de estar en el vientre de una mujer. Entonces tenemos que entender de que el Padre ya escribió algo acerca de vos y de mí. Algo que tiene que ver con su plan. Algo que tiene que ver con aquello por lo que vas a caminar, aquello por lo que vas a andar, aquello con lo que vas a hacer. Y el Padre te dotó de capacidades, de cualidades, de talentos naturales y sobrenaturales para llevar a cabo aquello. Pero como todos queremos una vida fácil, todos queremos una vida cómoda, nos hemos salido del trazo. ¿Me entienden? Y el Padre, ¿qué es lo que hace? Nos trae al trazo de nuevo. Queremos una vida cómoda, queremos una vida light, una vida tranquila, y el Padre dice, no, ven para acá, tenés que estar en la fosa, tenés que estar en el horno, tenés que estar con los leones. ¿Ah? Necesito restaurar aquello. ¿Se entiende, gente? Entonces, cuando nosotros aprendemos, vemos, comprendemos cómo nuestro Padre Celestial, cuál es el trato de nuestro Padre Celestial para con los suyos, entonces aprendemos a disfrutar de aquello. Porque después de esto, por lo que estoy pasando, voy a ser más parecido a ese diseño que el Padre ya trazó para mí. Después de aquel proceso, me voy pareciendo más a aquel que el Padre ya, de aquel ideal que el Padre determinó. ¿Se entiende? Aquel proceso no viene a destruirte, aquel proceso no viene a eliminarte, sino que viene a restaurar algo que tomó otro camino, que
que se fue por la tangente, ¿no? Entonces nuestro Padre trae de vuelta, trae de regreso. Porque vos y yo somos los jefté que este mundo está necesitando. ¿Me entienden, gente? Muchas veces hay muchos líderes, ¿no? Líderes que trabajan para su propio bienestar, para su propio provecho, líderes que muchas veces te muestran y te hacen ver que solo son ellos, pero que cuando ese líder no está, y gente, y eso ha pasado con lo que pasó en marzo del 2020, todos saben, ¿no? Estábamos tan afianzados y acostumbrados a tener una figura, ¿no? Sea el pastor, sea el apóstol, sea el profeta, sea el templo, que cuando de pronto esto ocurrió y vino a quitar a aquello de escena, muchos no supieron qué hacer, porque les quitaron aquello en lo cual veían, aquello en lo cual confiaban, aquello en lo cual esperaban algo, ¿sí? Cuando aquello ya no estuvo, muchos no supieron qué hacer. Muchos, en ese momento, a muchos se nos abrió los ojos y entendimos que no era algo en el que algo o alguien a que yo tuviera que mirar o seguir directrices o tenerlo como mi figura referente o esperar algo de eso, sino que nuestro Padre Celestial nos hizo entender que, hey, no, si van a mirar a alguien, mírenme a mí. Si van a aprender algo, aprendan de mí, ¿no? Obviamente nuestro Padre Celestial utiliza y lo va a seguir haciendo a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Claro que sí, el Padre lo va a seguir haciendo. El Padre es que el tema es que cuando nosotros ponemos nuestra mirada allí y solo allí, donde a través de ese hombre viene la salvación, donde a través de ese hombre viene el bienestar, donde a través de ese hombre viene la prosperidad, donde a través de ese hombre viene la bendición. O sea, espero todo sola y únicamente de ese hombre o de ese lugar. Y desplazo a Dios del primer lugar. Entonces, aquellos que en algún momento pensamos así, y nuestro Padre Celestial vino a tirar abajo todo aquello, entonces nos dimos cuenta de que, hey, más solo que corchito en el medio del mar, ¿qué hago? Y ahí fue cuando Él se reveló y cuando Él se mostró y cuando Él hizo ver, hey, si van a mirarme, mírenme a mí. A través de Él, mírenme a mí. A través del pastor, mírenme a mí. A través del apóstol, mírenme a mí. A través del profeta, del evangelista, del maestro, mírenme a mí. ¿Me entienden? Entonces, gente, es eso lo que el Padre está haciendo en cada uno de nosotros. Mostrándose Él, como hablábamos anoche. Entonces las circunstancias, muchas veces por las que pasamos, vienen a derribar aquello en lo cual confiamos. Muchas veces confiamos en el trabajo, en lo que mi trabajo me da. Muchas veces confiamos en el dinero, en lo que puedo comprar y hacer a través de él. Muchas veces confiamos en nuestra salud, en nuestros dones, en nuestras habilidades. Y el Padre muchas veces va a venir a tirar abajo todo aquello. Porque puede que un día no esté. Porque puede que un día desaparezcan. Pero Él no va a desaparecer. Él siempre va a estar. Entonces el Padre nos mete en procesos para destruir todo aquello. Para sacar todo aquello del primer lugar. Y aprendamos así, de esa manera, que Él tiene que estar en primer lugar. ¿Sí? Él me va a dar el trabajo. Claro que sí, y si lo tengo porque Él me lo da, porque me da la salud para tenerlo. Porque Él permite que yo tenga ese dinero para a través de ese dinero poder hacer esto o acceder a aquello. Pero Él, para que si el dinero un día no está, yo sepa que Él sí está.
Para que si el trabajo un día no está, yo sepa que Él está. ¿Me entienden? Pero para aprender aquello tenemos que pasar por situaciones complicadas. Tenemos que pasar por cierto rechazo, por cierto abandono, por ciertas situaciones que van a venir a no ser de agrado, pero que son necesarias para poder romper todo aquello que yo construí, para poder romper todo aquel modelo donde tengo que estar bien económicamente, donde tengo que estar bien socialmente, donde tengo que tener un nombre, donde tengo que tener una reputación, donde tengo que tener cosas, porque aquellas cosas me definen. Ese es el modelo que nos ha dejado un sistema hoy, donde yo tengo que tener cosas, porque la cantidad de cosas que tenga me definen. Y no es así, gente. No es así. No es que yo tenga una casa, un auto de lujo, una moto, una casa también, otra aparte, en algún lugar para veranear. Nada de eso nos define. Podemos tener todo aquello y más. Y teniendo todo aquello, no llegar a cumplir nuestro propósito. Y que el día de mañana se nos llame a rendir cuentas y que nuestro Padre Celestial diga, hey, ¿qué hiciste con aquello que te di? ¿Qué hiciste? No cumpliste con el llamado, no cumpliste con la asignación. ¿Qué va a decir el Padre? Siervo malo e infiel. ¿Se imaginan aquello? Entonces, gente, no es la casa, no es la moto, no es el auto, no es el yate, no es la moto de agua, no es la cantidad de casas, de terrenos, no es nada de eso. Es que el Padre nos da cosas naturales y espirituales para cumplir un propósito aquí en la tierra. Miren por lo que pasó Jefté, por el abandono, por el rechazo, pero ¿cuál era su misión de vida? Salvar a Israel de los enemigos de Dios. ¿Entienden? Ese era su propósito de vida. Salvar a Israel, pero ¿qué necesitó? Valor, coraje, fortaleza, que no la hubiera conseguido si se quedaba siendo el nenito de mamá o de papá. Tuvo que pasar por aquello para que saliera a relucir lo que el Señor le había dado, lo que el Señor había puesto en él de antemano, para así cumplir su propósito, salvar al pueblo de Dios. Y que el pueblo de Dios, que cada cual hacía lo que quería porque no había líder. Y porque, como leíamos que cuando murió Josué, creció aquella generación que no conocía a Dios ni había visto las obras de Dios. Ahora de pronto estaban conociendo a Dios y viendo las maravillas de Dios a través de Jefté. Entonces esa generación que había crecido y nacido sin Dios, de pronto ahora esa generación comienza a conocerlo, a tener un trato, una relación con ese Dios, con ese Padre, a través de Jefté, por lo que pasó Jefté. Y de la misma manera hoy, gente, ¿cuánta gente hoy no conoce a Dios, ni ha escuchado jamás de sus obras? Pero Dios está levantando una generación, vos y yo, que hemos tenido tratos que no han sido gratos, pero que han sido muy necesarios para forjar un valor, un coraje, un denuedo, donde muchos puedan ver las obras de Dios, el poder de Dios, pero también el amor de Dios a través tuyo y a través mío, que hemos estado y que hemos pasado por el taller del Maestro. Sigo diciendo, aprendamos a disfrutar de los procesos que vienen a nuestra vida. Porque cada proceso hará de vos y de mí una mejor versión de aquello que fuiste.
cada vez más parecido al original, cada vez más parecido a aquel que el Padre tiene en la mente, que aquel diseño original, que aquello que el Padre ya dijo y estableció para vos. Cada día me parezco más al modelo por excelencia. ¿Se entiende? Y eso nos convertirá en esos desconocidos que nadie conoce. Porque hemos estado en cuevas, hemos estado en cisternas, hemos estado en hornos, hemos estado rodeado de leones. Donde la sociedad no te ha visto, donde la sociedad te ha marginado, pero que ha venido a ser todo parte de un diseño. Si tenemos en cuenta esto, entonces nunca vamos a mirar el pasado, nunca vamos a mirar para atrás, lo que me hicieron, lo rechazado que fui, sino que cuando lo veo como parte del proceso, entonces vas a saber que naciste para aquello. Vas a saber que te debes a esa generación. ¿Sí? Y poder así cumplir con ese plan, con ese diseño que el Padre estableció, definió, determinó y por el cual te cuidó, te preservó y te procesó hasta el día de hoy. Para que esa generación lo conozca a Él a través tuyo. ¿Privilegio? ¡Oh! Claro que sí. Gente querida, tremendo, maravilloso. Vayamos a la Biblia, volvamos a la Biblia, leamos ahí de hombres y mujeres que fueron procesados por el Padre. Miremos cómo el Padre trabaja, prestemos atención a esos detalles, para que si hoy te encontrás o mañana te encontraras con una situación no grata, puedas saber que tu papá no se olvidó. Tu papá no te dejó de lado, no estás sufriendo el castigo de haber metido la pata, sino que estás en el taller del maestro, donde el que sabe te está dando la forma correcta, la forma que perdimos, para ser ese faro y esa luz que este mundo necesita. Maravilloso. Gente, bendecido sábado para todos. Si no nos vemos antes, entonces el próximo viernes a las 9 de la noche nos encontramos de nuevo por este lugar. Un abrazo gigante. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao.